queremos darte gracias esta mañana por este nuevo día. Gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia nunca cambian con nosotros. Gracias, Padre, porque nos has dado el Evangelio, Señor. Gracias, Señor, porque aun cuando no lo merecemos, tú has dicho bien por nosotros. Queremos darte gloria y honra esta mañana. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo tu soberanía y tu majestad, reconociendo que solo tú eres Rey, que tú eres el Señor de señores y que no hay otro igual a ti, Señor. Esta mañana, Padre, queremos decirte que tú eres santo, 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 Señor, que tú eres el alfa y la omega, que tú eres el principio y el fin, que estamos en este lugar, Señor, agradecidos, Padre, por el sacrificio en la cruz, agradecidos, Señor, porque derramaste tu sangre por amor a nosotros. Padre eterno, gracias, Señor, porque ahora que has quitado la venda de nuestros ojos, podemos confesar y declarar que Jesús es el Cristo. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestros errores, sigues perdonándonos cada día de nuestras vidas. Gracias, Padre, porque solo tú podías resolver el problema de Satanás, el pecado, y ahora ya no más estamos separados de ti, Señor. Queremos decirte, Padre Santo, que todo el honor es para ti, toda alabanza, toda adoración es para ti, Señor. Al que está sentado en el trono, a Él sea la gloria, a Él sea el honor, el dominio. Toda honra es para ti, Señor. Padre, queremos pedirte por aquellos que están dando su vida en este momento, por compartir el mensaje, por cada una de aquellas personas, Señor, que están compartiendo el mensaje de salvación, que están proclamando que Jesús es el Cristo. Allí, Señor, en esos lugares, Padre, permite, Señor, que la tierra que ya tienes preparada pueda llegar a esos lugares, Padre. Que puedan dar el mensaje con toda claridad y seguridad. Que puedan proclamar que Jesús es el Cristo. Y que aquellas personas, Señor, que tú ya tienes preparadas, puedan escuchar el mensaje, Señor, y puedan declarar que tú eres Jesús el Cristo. Abre puertas, Señor, en las naciones. Abre puertas, Señor, en nuestro país. Abre puertas, Señor, en cada casa, ciudad, en cada departamento, Señor, continente de este planeta, Padre. Padre, queremos bendecirte esta mañana. Gracias por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestro trabajo, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Permite, Señor, que seamos guiados y que seamos usados, Padre, para cumplir tu voluntad, Señor. Esta mañana, Señor, queremos decirte gracias, Padre. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Oh, santo eres tú, Señor. Digno de ser exaltado eres tú, Señor. Queremos adorarte, Padre, en espíritu y en verdad. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. Todo lo que soy
cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gloria a ti, Señor. Tú eres el Señor, tú eres el Creador y hoy me rindo ante ti. Tú, Todopoderoso, ya ves tu nombre y no hay otro como tú. ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a cantarte si eres Rey, soberano y Señor? ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a cantarte? Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Y eres Rey de los cielos, eres Dios de la tierra, eres digno de toda adoración. Eres Rey de los cielos, eres Dios de la tierra, eres digno de toda adoración. Tú eres digno, Señor, de ser exaltado, de proclamar tu nombre. Tú que gobiernas todo, que todos te adoren y que digan a una sola voz: Santo, 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 eres Señor. ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a cantarte si eres Rey, soberano y Señor? ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a cantarte? Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Y eres Rey de los cielos, eres Dios de la tierra, eres digno de toda adoración. Eres Rey de los cielos, eres Dios de la tierra, eres digno de toda adoración. Eres Rey de los cielos, eres Dios de la tierra, eres digno de toda adoración.
como tú. Tú eres el alfa y omega, el principio y el fin. No hay otro como tú. Solo tú venciste a la muerte, tomaste lugar de honor, te levantaste de la tumba, derrotaste a Satanás, perdonaste mi pecado, me acercaste al Creador, te levantaste de la tumba, derrotaste a Satanás, perdonaste mi pecado, me acercaste al Creador. Tú eres Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hay otro como tú. Tú eres el alfa y omega, el principio y el fin. No hay otro como tú. Solo tú venciste a la muerte, tomaste lugar de honor, te levantaste de la tumba, derrotaste a Satanás, perdonaste mi pecado, me acercaste al Creador, te levantaste de la tumba, derrotaste a Satanás, perdonaste mi pecado, me acercaste al Creador, y decimos Maranata, Cristo viene, aleluya, y decimos Maranata, Cristo viene, aleluya, y decimos Maranata, Cristo viene, aleluya, y decimos Maranata, Cristo viene, aleluya. Te levantaste de la tumba, derrotaste a Satanás, perdonaste mi pecado, me acercaste al Creador, te levantaste de la tumba, derrotaste a Satanás, perdonaste mi pecado, me acercaste al Creador. Reconocemos que no hay otro como tú. Reconocemos que no hay otro como tú. Reconocemos que no hay otro como tú. Reconocemos que no hay otro fuera de ti. Tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Reconocemos que no hay otro como tú. Reconocemos que no hay otro como tú, Señor. Reconocemos que no hay otro como tú. Reconocemos que no hay otro fuera de ti. Tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo,
el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Oh, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y no daremos gloria a nadie que no seas tú, Señor. Y tan alto, tan santo, tan puro y sublime en su resplandecer, mucho más que el sol. Se sienta en el trono, Él gobierna, no hay otro, gloria incomparable, es tu gloria, oh Dios. ¿De dónde viene mi socorro? Solo tú, Jesús, eres el Cristo. Solo en ti puedo confiar y no necesito más. Y no necesito más. Y no necesito más. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Dios les bendiga esta mañana de domingo. Sean bienvenidos todos a esta transmisión a través de este medio que nos permite llegar hasta sus hogares. Quisiéramos enviarles un saludo cordial desde acá de Ministerio Jireh. Sabemos que hoy estamos nuevamente restringidos por esta situación de la pandemia, pero en los últimos días las autoridades de nuestro departamento han dado las directrices para poder respetarse. Así que a partir del próximo domingo tendremos nuestros 2 servicios presenciales normales como los veníamos desarrollando. Les agradecemos su comprensión en este sentido, pero durante este tiempo de pandemia esto será así. Tendremos estos periodos, ¿verdad?, donde tendremos que respetar también los lineamientos que las autoridades nos están dando. Pero los invitamos para que el próximo domingo, los que vienen al primer servicio, pues puedan hacerlo en su horario normal. De igual manera, los que vienen al segundo servicio del día domingo, puedan hacerlo en su horario normal, para poder respetar el protocolo, siempre guardando la distancia y el uso de la mascarilla o cubreboca, como siempre lo hemos pedido. Así que el próximo domingo los esperamos ya en nuestro templo para poder glorificar juntos el nombre del Señor en los horarios establecidos. Quisiéramos orar en esta oportunidad delante del Señor, así que ahí donde usted se encuentra, le voy a invitar a que oremos en este momento. Padre, te agradecemos, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque nos has dado la vida, Señor, para poder adorarte, para poder bendecirte, Señor, mientras estamos en este cuerpo, Padre. Te damos a ti la gloria, te damos la honra, Señor. Y hoy queremos traer delante de ti, Señor, toda nuestra oración, dándote gratitud, Padre, porque tú eres el que nos ha sostenido hasta el día de hoy. De ti depende, Señor, nuestra vida. En tu palabra, Señor, está toda nuestra vida. Te agradecemos, Señor, por el evangelio que nos ha revelado. Ese evangelio, Señor, que ha entrado a nuestra vida y que sigue entrando cada día, Padre, reconociendo que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos has dado ese privilegio y esa bendición de poder creer firmemente, Señor, lo que tú has dejado escrito en tu palabra durante todo este tiempo. Padre, te agradecemos y ponemos este tiempo delante de ti, Señor del cielo. Oramos también, Padre,
por la evangelización del mundo, Señor, por cada nación, Padre, por los discípulos en cada uno de los países. Oramos, Señor, para que tú des la fuerza, Señor, la fe, los recursos, Señor, toda la perseverancia que cada uno de ellos necesita, Señor, en las naciones, Padre, aún en medio de aquellas naciones donde haya persecución o hayan problemas. Oramos, Señor del cielo, por esos discípulos que están proclamando que Jesús es el Cristo, Padre, en el mundo entero, para que suceda la evangelización del mundo. Oramos por Guatemala, Padre bendito. Oramos por cada departamento, por cada ciudad, por cada pueblo, por cada aldea, Señor, para que tu nombre sea proclamado en esta nación, Señor, y que toda esta nación reconozca que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre, ponemos nuestra nación delante de ti, y así también, Señor, oramos por cada una de nuestras necesidades en esta mañana, Señor. Queremos traer delante de ti cada situación, cada problema, cada circunstancia, Señor. Sabemos que tu palabra dice que tú ya tienes control de cada una de ellas. Pero hoy, Señor, también entendemos que tu palabra dice que debemos orar delante de ti, Señor, para dejar todas nuestras cargas delante de ti, toda nuestra ansiedad delante de ti, como lo dice tu palabra, porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Y mientras permanecemos en Cristo Jesús, Señor, tú nos darás la paz en la mente y en el corazón, Señor, así como lo dice tu palabra. Señor, así que traemos toda petición delante de ti. Oramos, Señor, por aquellas personas que están pasando, Señor, en estos momentos, Señor, tal vez algún problema de salud. Oramos, Señor del cielo, por hermana Rosemary, por hermana Melissa, Señor, por diferentes hermanos, Señor, y hermanas que están pasando problemas de salud en estos momentos. Te pedimos, Señor, que tu gracia, tu poder, tu Santo Espíritu, Señor, esté con ellos en todo tiempo y en todo momento, y que se puedan aferrar, Señor, firmemente al Evangelio que tú has dejado para ellos, Señor del cielo. Oramos poniendo todo delante de ti en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús y Cristo. Amén y amén. Quisiéramos compartir en este momento la cena del Señor. La palabra del Señor nos dice en Primera de Corintios, capítulo número 11, nos dice de la manera siguiente. Quiero leer el versículo número 27, que dice de esta manera: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor de manera indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces participe de aquel pan y participe de aquella copa. Porque el que come y bebe de manera indigna, condenación come y bebe para sí, al no discernir el cuerpo del Señor. Por esa razón hay muchos débiles y muchos enfermos entre ustedes. Pero si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Así que ahí donde usted está, yo le invito a que tome estos elementos, el pan y el vino, que son el símbolo de la sangre y del cuerpo de nuestro Señor Jesús el Cristo en aquella cruz, que fueron entregados para resolver no solamente el problema del pecado, sino para abrirnos un camino para que nos encontremos con Dios. La Biblia enseña que el cuerpo de Cristo fue rasgado, que fue rasgado en aquella cruz, y ese cuerpo es el velo que fue rasgado, y entonces se abrió el camino nuevo, dice el libro de Hebreos, para que nos encontremos nuevamente con nuestro Padre Celestial. Así que antes de participar de estos elementos, yo le voy a invitar a que tome un tiempo para meditar, para reflexionar, para examinarse a usted mismo, tal y como lo dice esta porción de la Escritura, ahí donde se encuentra. Tome estos elementos mientras medita en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo y su vida con Él también. Aleluya. Señor, te agradecemos porque en la cruz y en la resurrección se resolvió todo para nosotros, Señor. Y aún nuestra mente no termina de entender totalmente qué significa eso para nuestra vida. Hoy queremos venir delante de ti, Señor, a participar de este momento de la comunión, de la cena del Señor,
Señor, juntamente con aquellos hermanos que están compartiendo este momento en sus hogares, Señor del cielo. Y queremos recordar la muerte de Cristo, que nos anuncia que no solamente murió, sino que también resucitó y que ahora está a la diestra tuya, Señor. Te agradecemos en este momento. Te pedimos perdón, Señor, porque nos reconocemos, como tu palabra dice, nos reconocemos pecadores. Porque si decimos que no tenemos pecado, primero nos engañamos a nosotros mismos y te hacemos a ti mentiroso, Señor. Pero si reconocemos nuestros pecados, tu palabra dice, Señor, que tú eres fiel y eres justo para perdonar todos y cada uno de nuestros pecados. Señor, hoy estamos aquí delante de ti. Te pedimos misericordia, Padre. Te pedimos perdón por nuestros pecados personales. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados generacionales. Te pedimos perdón, Señor del cielo, por el pecado de nuestra familia. Señor bendito, por favor, haznos limpios cada día, Señor. Que esa pureza y esa santidad que vienen a través del Cristo estén en nosotros cada día, Señor. Y que sea una evidencia también en nuestra vida diaria, Padre. Padre eterno, ayúdanos a vivir este evangelio que nos has revelado. Ayúdanos a vivir, Señor, conforme esta palabra que nos has dado. Señor, que no pretendamos ya saberlo todo, sino que seamos sencillos, seamos humildes, Señor, reconociendo que quien merece la gloria eres tú, oh Dios, no nosotros, Padre. Como dice tu palabra, que si alguno tiene que gloriarse, que se gloríe en Cristo. Señor, hoy nos gloriamos en nuestras debilidades. Nos gloriamos y nos reconocemos débiles, Señor. Por eso pedimos tu misericordia sobre nuestra vida. Perdona, Señor, cada uno de nuestros pecados. Ten misericordia de nosotros, Señor. Oramos, Señor, en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, el Cristo tuyo, Señor del cielo. La Biblia dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he entregado, que el Señor Jesús, la misma noche que fue traicionado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan, que es el símbolo de ese velo que fue rasgado, de ese cuerpo que fue rasgado, para que se pudiese abrir el camino nuevo y vivo, para que nos podamos encontrar con Dios cada día. Participemos del pan esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban, en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él regrese. Este es el vino, el símbolo de la sangre que fue derramada para limpiar todos nuestros pecados. Participemos en esta mañana de este vino que simboliza la sangre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Señor, te damos gracias porque reconocemos que en la cruz y la resurrección está nuestra vida, Señor. Ahí lo consumaste todo tú y pagaste cada uno de nuestros pecados, Señor. Y un día celebraremos este momento en tu presencia también.
Ese día será glorioso, Padre, cuando nos encontremos nuevamente y podamos celebrar este momento. Te damos gracias, Padre, mientras estamos en esta tierra. Te agradecemos porque has perdonado todos nuestros pecados. Hoy, Señor, confesamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que a través, Señor, de su muerte, la sangre fue derramada y nuestros pecados fueron limpiados, Señor, y fueron perdonados de una vez, eternamente y perfectamente. Gracias, Padre. Hoy recibimos ese perdón, recibimos esa vida, Señor, en nuestros cuerpos. Sana nuestros cuerpos, Señor, en nuestra alma. Restaura nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor. Purifica nuestro espíritu cada día. Gracias te damos, oh Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús, el Cristo tuyo. Amén y amén. Bendiciones a cada uno de ustedes. Quisiera en esta mañana compartir el tema sobre el Espíritu Santo, hacia dónde nos está guiando. Y quiero abrir la escritura en este tiempo en el libro de Isaías, capítulo 63 y versículo número 10. Isaías 63 y versículo número 10. Dice de la manera siguiente, hablando del pueblo de Israel: pero ellos se rebelaron y entristecieron a su Espíritu Santo, porque por eso, dice, por eso se volvió su enemigo, y él mismo combatió contra ellos. Voy a dar lectura una vez más a este versículo de Isaías 63:10. Hablando de Israel: pero ellos se rebelaron y entristecieron a su Espíritu Santo, por eso se volvió su enemigo, y él mismo combatió contra ellos. Me gustaría elevar una oración por esta palabra esta mañana. Padre, te damos gracias, porque a través de la obra de Jesús como el Cristo en la cruz y la resurrección, el Espíritu Santo ha venido a nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que nos des esa gracia, la revelación, la sabiduría, el entendimiento, Señor, para poder encontrarnos con la verdad del Evangelio cada vez que vayamos a tu palabra. Y que podamos, Señor, entender profundamente esa vida que está en tu palabra para nosotros, Señor. Ponemos este tiempo delante de ti. Te rogamos con todo nuestro corazón que, Señor, nos guíes a la verdad, que nos guíes a través de tu Santo Espíritu a la verdad, Señor. Y esa verdad sabemos que es Jesús como el Cristo. Oramos, Señor, en este momento, poniendo todo delante de ti, sabiendo, Señor, que si podemos aferrarnos a esta verdad, podemos vencer el mundo, podemos vencer cualquier circunstancia de esta vida. Señor, danos esa fe que necesitamos cada día. Y ponemos este tiempo delante de ti, Señor, rogando tu gracia, tu revelación, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén. Israel fue elegido como el pueblo de Dios para manifestar al mundo el conocimiento de este Dios verdadero. Israel fue la nación sacada de los lomos de Abraham, el patriarca. Israel fue levantada como una nación que no existía, pero que fue levantada por la palabra de Dios, por la promesa de Dios. Y el propósito de que Dios levante una nación como Israel es para que Israel se encargue de dar a conocer a todas las naciones de la tierra a este Dios verdadero y único. Sin embargo, podemos ver cómo Satanás engañó a este pueblo también, cómo Satanás engañó al Israel de la tierra. Y el profeta Isaías lo confirma en este pasaje que hemos leído. Ellos se rebelaron contra el Espíritu Santo. Esto no es algo sencillo. El pueblo de Israel se rebeló contra Dios mismo.
También dice que ellos entristecieron a su Espíritu Santo. Es decir, que Israel por sus hechos entristeció a Dios mismo. La Biblia dice también que debido a eso, Dios mismo se volvió su enemigo. Y Él mismo combatió contra ellos. Se volvió su enemigo y en lugar de ayudarlos, Dios mismo los llevaba a la derrota. Israel es una nación que se encuentra en este momento separada de Dios. Es que este es el único problema espiritual que tiene todo ser humano. Todas las personas tienen este problema. Al encontrarse separados de Dios, Dios combate contra estas personas. Y lo más grave es que este problema espiritual no se puede resolver por sí mismo. Es decir, ningún ser humano puede resolver este problema espiritual. Israel era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Claro que sí. También tenía este mismo problema. Israel se encuentra separado de Dios. Y para resolver este problema, ellos tenían que hacer una sola cosa. Era obedecer lo que el Espíritu Santo les estaba guiando. Era obedecer la guía del Espíritu Santo en su vida. Aún en medio del desierto, el Espíritu Santo los estaba guiando. Israel solo tenía que obedecer esa guía que el Espíritu Santo le estaba proveyendo. Sin embargo, Israel se extravía y entristece al Espíritu Santo. Y de verdad, Israel pierde su rumbo. Pierde el propósito por el cual Dios lo había levantado. El engaño de Satanás sigue siendo el mismo en la iglesia actual. El engaño de Satanás sigue siendo el mismo que usó para Adán y Eva, que usó también con Israel. La iglesia actual está siendo engañada por Satanás. Hoy podemos ver cómo desde los púlpitos de las iglesias se predican muchas cosas, pero no el evangelio de la Biblia. Por ejemplo, yo he escuchado mensajes llenos de ascetismo, es decir, de sacrificios, de esfuerzos humanos, que hay que guardarse de esto, de lo otro, aquí hay que hacer aquello. Y entonces, en lugar de tener el evangelio con claridad, lo que tienen son prácticas para lograr un esfuerzo humano. A esto se le llama el ascetismo. Se guardan de esto o de lo otro. También he visto declaraciones ungidas. Se levantan hombres que dicen ser siervos de Dios y dan declaraciones ungidas. Esto es una corriente llamada el positivismo. Y entonces empiezan a declarar cosas. Y dicen que ellos son los ungidos de Dios. Y que si la gente repite estas cosas, entonces van a estar cerca de Dios. Puedo ver una manipulación psicológica a través de la manipulación de emociones y de sentimientos. Puedo ver entonces que esto es lo que se está predicando el día de hoy. También encuentro el profetismo, las promesas falsas de bendición. Que hombre, que yo sí creo que hay ministerios ahora. Claro que sí. Yo creo en los dones del Espíritu Santo. Y entonces, pero cuando vemos hoy esos dones cómo están siendo conocidos en la iglesia, nos damos cuenta que de verdad no es lo que la Biblia está enseñando. Los dones del Espíritu Santo, los dones del ministerio o los dones de servicio han sido llevados a otro lado, fuera del evangelio. De ahí es que se levantan estos llamados profetas que están dando promesas falsas de bendición a mucha gente que de verdad lo está creyendo. Satanás sigue engañando a la iglesia. Hay legalismo también, reglas humanas, si respetan esto, si respetan aquello, si hacen esto, si hacen lo otro. Si se visten de esta manera, si se visten de otra manera. Entonces hay de verdad toda esta inclinación dentro de las iglesias hoy. Pero también puedo encontrar que hay misticismo, lo misterioso, lo contemplativo, aquello que me hace encontrar un misterio, aquello que me lleva a un secreto. El misticismo está metido hoy desde los púlpitos de las iglesias. También he encontrado esoterismo. Y alguien podría decir, ¿cómo es posible esto? Sí, el ocultismo se ha metido a las prácticas de la iglesia, a la liturgia de la iglesia. Hay prácticas de ocultismo metidas dentro del mismo culto de las iglesias.
Y estoy hablando de verdad un tanto fuerte tal vez, pero esta es la verdad que mis ojos han corroborado, no solamente en Latinoamérica, sino en 4 continentes del mundo. La iglesia de hoy está de esta manera, perdida, igual que Israel. La religiosidad, donde hay creencias sin la verdad de la Biblia, donde hay liturgia que se llaman santas, pero no tienen nada de santidad. De verdad, hoy podemos ver todo esto. Y cuando uno va a las iglesias y pregunta, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué lo otro? De verdad, todo esto está asociado a la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Todo esto tiene que ver con la manifestación del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Pero, ¿qué es lo que la Biblia nos está diciendo? Israel fue engañado por Satanás. Y entonces, cuando Israel fue engañado, se rebelaron y entristecieron al Espíritu Santo y empezaron a desviarse del verdadero culto que Dios les había pedido. De tal manera que Dios también les dice: ¿quién les enseñó a adorarme de esa manera? ¿Por qué traen toda esa ceremonia delante de mí? Yo no quiero, estoy cansado de todas sus liturgias. A ese punto llegó Dios a través del profeta a decirle a Israel. No sé hasta cuánto dure la misericordia de Dios para la iglesia de hoy, pero estamos en un tiempo donde estamos viendo muchos cambios. Y yo creo firmemente que la promesa del retorno de Cristo es vigente y que es inminente en nuestros días. Por eso tenemos que entender claramente cuál es la obra del Espíritu Santo hoy dentro de la iglesia. Porque si nos damos cuenta, la iglesia hoy está desviándose del verdadero evangelio que está en la Biblia. Si revisamos el Antiguo Testamento, nos daremos cuenta que el Espíritu Santo guió a Israel para preparar la venida del Mesías Cristo en Canaán. Israel estaba siendo guiado por el Espíritu Santo en el desierto. Israel estaba siendo guiado por el Espíritu Santo al sacarlos de Egipto. Y la meta era llegar a Canaán. ¿Y por qué a Canaán? Es que ahí estaba la promesa del retorno del Mesías. Por eso es que en la liberación de Israel como esclavo de Egipto podemos ver la obra del Espíritu Santo. Y ellos son llevados para conquistar la tierra prometida, Canaán, la tierra donde vendría el Mesías. Podemos ver que el Espíritu Santo estaba guiando a Israel. Algunos piensan que el Espíritu Santo no estaba con Israel, pero la Biblia confirma que sí, ahí estaba el Espíritu Santo. Claro, no se había derramado como sucedió en Hechos 2, pero no significa que Dios no estuviera con Israel. El Espíritu Santo era quien los estaba guiando. Por eso dice que se rebelaron y lo entristecieron en medio del desierto. Por eso podemos ver en Isaías 63 y versículo número 11. Isaías 63, 11 dice que Israel recordó los días de antaño, cuando Moisés sacó a su pueblo de Egipto. Y entonces clamaron: ¿dónde está el que llevó a Israel a través del mar con Moisés como pastor? ¿Dónde está? Y luego dice: ¿dónde está el que envió a su Santo Espíritu para que estuviera en medio de su pueblo? ¿Dónde está? Israel ahora está preguntando: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está aquel que mandó su Santo Espíritu en medio de nosotros, en medio del desierto, cuando nos sacó de Egipto? ¿Quién estaba guiando a Israel entonces en el desierto? ¿Quién fue enviado para auxiliar a Israel en medio del desierto después de ser sacado de Egipto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba con Israel. No es alguien que vino en el libro de los Hechos. Es Dios mismo que está con Israel. Es que el Espíritu Santo es Dios mismo y está con su pueblo en medio del desierto y lo está guiando. Fue enviado su Santo Espíritu para que estuviera en medio de su pueblo. Entonces el Espíritu Santo estaba con el pueblo de Dios para llevarlo a cumplir la voluntad de Dios, que era conquistar Canaán, la tierra donde vendrá el Mesías prometido. Esta era la razón por la cual Dios había enviado a su Santo Espíritu para que estuviera con su pueblo llamado Israel. Interesante. Interesante porque podemos ver cómo el Espíritu Santo guiaba a Israel en toda su historia. No solamente en el desierto,
sino que incluso ya establecidos en la tierra prometida, el Espíritu Santo seguía guiando a Israel. Muchos creen que esto no fue así, pero la Escritura dice que así es. Podemos ver con claridad cuál era la obra del Espíritu Santo cuando descendía y llenaba a algunas personas en el Antiguo Testamento. Entonces cabe preguntarnos, ¿para qué se derramaba o para qué venía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? ¿Será que tenía un propósito diferente de Hechos capítulo número 2? ¿Será que el Espíritu Santo era alguien desconocido a Israel en Hechos 2? No, era Dios mismo. Era Dios mismo. Y se derramaba antes también sobre algunas personas determinadas. Así lo confirman algunos de los pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Miqueas capítulo 3 y versículo número 8. Dice: yo, en cambio, estoy lleno de poder, estoy lleno del Espíritu Santo, estoy lleno de justicia y de fuerza para denunciar con valentía el pecado y la rebelión de Israel. Esto lo está diciendo el profeta. Yo, en cambio, estoy lleno del Espíritu Santo, estoy lleno del Espíritu del Señor, estoy lleno de justicia y de fuerza para denunciar con valentía el pecado y la rebelión de mi pueblo, de Israel. Para esto se derramaba el Espíritu Santo sobre los profetas. Para esto era que venía el Espíritu Santo, entonces los llenaba de poder, los llenaba de su presencia, y entonces ellos podían proclamar que Israel se había equivocado, que Israel se había desviado, que Israel no estaba siguiendo la orden que Dios les había dado, que Israel se había extraviado en sus caminos y que debían de volver al camino antiguo, a la senda antigua, a encontrarse nuevamente con Dios. Esto es lo que los profetas dijeron una y otra vez. El Espíritu Santo llenó a Miqueas para denunciar el pecado y la rebelión de Israel. Y el pecado de Israel es que se había separado de Dios. Ese era el pecado del pueblo de Dios, no era otro. Hasta el día de hoy se han tenido experiencias en la nación de Israel. Y cuando uno llega a predicar de Jesús a Israel, ellos no lo reconocen como el Mesías Cristo. Es más, apedrean a los que van a predicar de Jesús en Israel. No los quieren, les dicen que se callen, incluso les tiran piedras o los golpean o los arrastran. En Israel actual, esto es lo que está pasando. Es el tiempo de Dios entonces. Podemos ver entonces cómo ese Espíritu Santo que está con nosotros hoy era enviado para denunciar el pecado y la rebelión de Israel en el Antiguo Testamento. No es que viniera otra cosa, es que Israel estaba separado de Dios y el Espíritu Santo los quería llevar a Dios, les quería mostrar su pecado y su rebelión para que pudiesen regresar a Dios. Esa era la misión del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. José en Egipto, por ejemplo, la Biblia describe que fue lleno del Espíritu Santo. Y José en Egipto no fue un ejemplo para que yo pudiera encontrarme con el campeón que llevo dentro. No, muchos usan a José y dicen: es que como José superó esto y superó lo otro y alcanzó aquella meta, entonces llegó a la montaña y la montaña se le veló. No, eso es fantasía, eso es mentira del diablo, eso es humanismo. La Biblia no se escribió para que yo encuentre el campeón que llevo dentro. La Biblia se escribió para que yo me encuentre con Dios nuevamente, para que yo pueda creer que Jesús es el Mesías, el Cristo, y que solamente a través de Él me puedo reconciliar con Dios. Para eso se escribió toda la Biblia. Sin embargo, hoy se predican muchas de esas cosas en las iglesias, porque Satanás sigue engañando a la iglesia. Así que José en Egipto fue lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios estaba con José y que por eso es que tenía éxito en todo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José. Es decir, Dios lo estaba respaldando. Todo esto era porque José tenía claro el mensaje del Mesías que vendría y que Dios levantaría a Israel para conquistar Canaán, la tierra donde se va a cumplir esta promesa. Esa era la fe de José. Así que no era otra fe. No era la fe para conquistar una montaña. No era la fe para llegar al siguiente nivel.
No era la fe para encontrar el campeón que tenía dentro. No era la fe para ser un legendario. No. Por favor, no se equivoquen. Esta no era la fe de José. La fe de José es que va a venir el Mesías. Hay que ir a Canaán. Hay que llevar a Israel a Canaán. Y dice la Biblia que José tenía claro que un día Israel iba a salir de Egipto y se iba a dirigir hacia Canaán, porque allí se va a cumplir la promesa del Mesías Cristo. Génesis capítulo 41 y verso 38. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, refiriéndose a José, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? ¿Acaso habrá alguien como él que esté lleno de Dios? ¿Acaso habrá alguien? Así reconocía entonces el faraón a este hombre llamado José. ¿Qué era lo que hacía distinto a José? Era que el Espíritu Santo estaba con él y lo estaba guiando para preparar el retorno del Mesías Cristo en la tierra de Canaán. A tal grado que José, antes de morir, dio instrucciones de que sus huesos fueran llevados a Canaán. ¿Por qué? Porque allí se va a cumplir la promesa. Porque allí va a venir el Mesías Cristo. Entonces podemos darnos cuenta de cómo el Espíritu Santo está guiando a los patriarcas, está guiando a Israel, está guiando a los profetas, está guiando a los reyes, está guiando a los jueces, está guiando a todo Israel con un solo propósito: preparar el retorno, la venida del Mesías Cristo. Esto es lo que nos enseña la Biblia en el Antiguo Testamento. Hoy la iglesia está muy enfocada en los dones del Espíritu. Y efectivamente la Biblia nos habla de 3 tipos de dones. Esto es resultado de la obra de Cristo. La Biblia dice que Él llevó cautiva la cautividad y entonces entregó dones a los hombres. ¿Están en la Biblia? Claro que sí, ahí están. Claro, hay dones que el mismo Cristo entregó a los hombres, entregó a la iglesia y llevó cautiva la cautividad. Así que hay dones. Y la palabra don significa regalo. O sea, Cristo no solamente llevó cautiva la cautividad, sino que dio regalos a los hombres, dones a los hombres. Eso no es complicado entenderlo, está en la palabra del Señor. Pero ¿para qué eran dados todas esas habilidades? ¿Para qué eran dados todos esos dones? Si revisamos el Antiguo Testamento, para ver qué es lo mismo que está pasando allá y qué es lo que pasó en el libro de los Hechos, capítulo número 2 en adelante, hasta nuestros días. Es lo mismo que ha sucedido anteriormente con Israel, en la construcción del tabernáculo de Israel. El Espíritu Santo guió a los sacerdotes, claro que sí. Nosotros somos los sacerdotes actuales, que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Y entonces el cumplimiento de ese tabernáculo era Cristo mismo. Podemos ver que Dios le dijo al pueblo de Israel que salió de Egipto que construyera un tabernáculo. Este tabernáculo es el lugar en donde el pueblo se encontraba con Dios. Para eso era el tabernáculo. No era para practicar liturgias solamente. No era para sacrificar cordero o quemarlo. No, el punto central del tabernáculo es que el ser humano se pueda encontrar con Dios. El punto del tabernáculo era que Israel pueda encontrarse con Dios. Ese es el punto del tabernáculo. No era otra cosa. No era tanto la liturgia. Claro que las liturgias apuntan al Mesías Cristo, pero en realidad el tabernáculo tenía un propósito claro. Era que Israel se pudiese encontrar con Dios. Cuando Israel marchaba o cuando se detenían para acampar, siempre lo hicieron en torno al tabernáculo. Alrededor del tabernáculo se colocaban una cantidad de tribus alrededor de cada lado del tabernáculo. Así que se distribuían en 4 segmentos, ¿verdad? Y habían 3 tribus en cada uno de los segmentos. Eran las 12 tribus de Israel rodeando el tabernáculo, porque toda la vida de Israel era alrededor del tabernáculo. El cumplimiento de la promesa de Dios giraba alrededor del tabernáculo. Por eso el tabernáculo es el lugar para encontrarse con Dios. Así lo veía Israel. Por esa razón, ese cumplimiento del tabernáculo del Antiguo Testamento es Jesús el Cristo. Si podemos ver Éxodo capítulo 35 verso 30 al 33. Entonces Moisés dijo a los hijos de Israel:
miren, el Señor ha llamado por nombre a Besaleel, hijo de Urí, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios con sabiduría. Lo ha llenado del Espíritu de Dios con sabiduría, con entendimiento, con conocimiento y con toda habilidad de artesano para hacer diseños artísticos y para trabajar en oro, en plata y bronce, en el tallado de piedra para engastar, en el tallado de madera y para realizar toda clase de labor artística. ¿Para qué este hombre llamado Besaleel, hijo de Urí, fue lleno del Espíritu de Dios con todas estas características, con todos estos dones, con sabiduría, con entendimiento, con conocimiento, con habilidad de artesano, con creatividad? ¿Por qué el Espíritu Santo lo llena con todo esto? Es que el tabernáculo era el cumplimiento del Mesías. El tabernáculo era el símbolo para poder encontrarse con Dios. El tabernáculo iba a ser el lugar para que el pueblo de Israel se encuentre con Dios. Si perdemos ese mensaje, si perdemos esa verdad del tabernáculo, entonces todo lo demás pierde sentido en realidad. Podían hacerse cosas muy extraordinarias, podían hacerse diseños fabulosos para el tabernáculo, pero si se pierde el propósito del tabernáculo, todo lo demás es solamente añadidura. Todo lo demás no sirve, aunque esté bonito, aunque esté hermoso, aunque sea bello, aunque esté bien desarrollado. No sirve para nada si perdemos el propósito del tabernáculo. El cumplimiento del tabernáculo era Cristo, el Mesías, porque solamente a través de él Israel se podía encontrar con Dios. Entonces podemos ver que estos dones le eran dados a Besaleel para el cumplimiento del tabernáculo, para que se cumpliera el tabernáculo y que a través del tabernáculo Israel se pudiese encontrar con Dios. Entonces podemos ver que el Espíritu Santo está guiando a Israel en toda su historia. Por eso se llama esto la historia de la salvación desde Génesis, porque es Dios guiando a su pueblo a la salvación, es Dios guiando al mundo a la salvación. Esta es la historia de la salvación y solo tiene un protagonista. No somos nosotros, es Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Él es el único protagonista de toda esta historia de la salvación. Él fue el primero y Él es el último, como lo dice la palabra, el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el que lo llena todo, en todo, y Él es todo para nosotros. Es Jesús, el Cristo. Entonces, el Espíritu Santo se derramaba sobre los reyes también del Antiguo Testamento con un solo propósito: era preparar la llegada de ese Mesías, Cristo. Por eso en Hechos 4, versículos 25 y 26, vemos lo que escribió el rey David. El rey David confirma al escribir en el Salmo 2 lo que escribió. David confirma que escribió lleno del Espíritu Santo. ¿Y de quién escribió David en el Salmo 2? Acerca de Cristo. Si usted quiere puede ir a verlo. Allá puede buscar el capítulo 2, Hechos 4, versos 25 y 26, y compare Hechos 4, 25 y 26, compare con el Salmo 2 y se va a dar cuenta que es lo que David escribió en el Salmo 2, y esto es lo que está confirmando Hechos 4, 25 y 26. Hace mucho tiempo, dice Hechos 4, 25, 26, tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David. ¿Cómo habló el Espíritu Santo? Estaba dentro de David. El Espíritu Santo estaba hablando a través del rey David. Tú hablaste mediante nuestro antepasado David, cuando lo llenaste de tu Santo Espíritu, tu siervo, y dijiste: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla y los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Cristo, en contra de su Mesías. ¿De quién estaba hablando David en el Salmo 2 entonces? Hechos capítulo 4, versículo 25-26 confirma que es acerca del Cristo, acerca del Mesías. David no escribía nada más que sobre este mensaje.
David estaba lleno del Espíritu Santo y profetiza acerca de la llegada de este Mesías Cristo y cómo el mundo de ese tiempo lo rechazaría sin llegar a creer que Él era el Cristo, el Mesías. Vemos entonces que Dios está derramando su Santo Espíritu en el Antiguo Testamento, pero con un solo propósito: era anunciar a ese Mesías que iba a venir, a ese Cristo que iba a venir. Así que podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo sigue haciendo su obra hasta el día de hoy. Y por cuestión de tiempo voy a ir concluyendo. De verdad pudiera enseñar mucho más acerca de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y de cómo este Espíritu Santo nos guía a la revelación de ese Mesías, de ese Cristo. Hoy han circulado muchos videos acerca de un hombre joven de 33 años que ha sido proclamado el Mesías en Israel. La Biblia dice que se levantarán muchos diciendo que son el Mesías, que se levantarán muchos diciendo que son el Cristo. Y efectivamente esto no escapa del pueblo de Israel, que fue engañado por Satanás desde mucho antes en su historia, al perder este pacto, al perder el mensaje de preparar al mundo para el retorno de Cristo. Entonces el Espíritu Santo no solamente venía sobre reyes, sobre sacerdotes, también vino sobre los jueces en la historia de Israel. Claro que sí. Vino sobre los jueces, vino sobre los profetas, vino sobre los sacerdotes. Todos ellos profetizaron. Hoy uno de los dones que más se usa es el don de la profecía. Y entonces alguien que empieza a dar profecía a la gente es llamado profeta. Pero ¿de qué profetizaban los profetas del Antiguo Testamento? Acerca de ese Mesías que iba a venir. No profetizaban otro mensaje. Le profetizaban al pueblo de Dios, a Israel, que se prepararan por la llegada de ese Mesías Cristo. Ese era el mensaje de los profetas. Se profetizaba el mensaje de Cristo, el mensaje del Mesías que va a venir. Y entonces los profetas se encargaron de todo eso. Así lo dice la Escritura. Claramente Jeremías 6:16, usted lo puede ver. Isaías 59, 20 y 21, usted lo puede revisar. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron que iba a venir el Mesías. Ese era el mensaje. Pero ¿cuál es el mensaje de los profetas de hoy? Los que se dicen ser profetas de hoy. Hoy la gente cree que un profeta es aquel que le dice: oh, miro cielos abiertos y miro sobre tu cabeza que viene un vehículo. Solo tienes que orar y pactar con Dios, y si tú le das una ofrenda de tanto, entonces te llegará a tus manos. ¿Será esa la profecía del Antiguo Testamento? ¿Será esa la profecía que necesitamos hoy? La Biblia nos enseña que no. Es que en realidad el Espíritu Santo nos revela a Jesús como el Cristo. Este es el mensaje. Esta es la palabra profética más segura. ¿Para qué fue derramado el Espíritu Santo entonces? En Juan capítulo 16, versos 13 y 14 dice: y cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él los va a guiar a toda la verdad. ¿Y quién es toda la verdad? ¿Quién dijo que era la verdad? Juan 14:6 confirma quién es esa verdad. Esa verdad no es un hecho. Esa verdad no es un dato. Esa verdad no es una información determinada. Esa verdad no es una buena noticia más. No, esa verdad es una persona. Esa verdad es Jesús, el Cristo. Y dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, dijo Cristo. O sea, el Espíritu Santo me va a glorificar a mí, dijo Cristo. Entonces Cristo está diciendo: Él va a hablar de mí. Él hablará de mí. Me va a dar gloria a mí, porque recibirá de lo mío y les hará saber. Entonces, ¿para qué fue enviado el Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo hasta este momento? Es solo una: es guiarlo hacia Cristo, es guiarlo hacia ese Mesías que un día va a regresar también, igual como lo hizo con Israel para que prepararan su primera venida. Entonces ahora nos está levantando a nosotros, la iglesia, para preparar su segunda venida, su retorno.
Para esto está la iglesia en el mundo. Esto se llama preparar la evangelización del mundo para que Cristo venga, tal y como lo dice Mateo 24:14, que será predicado este evangelio del reino como testimonio a todas las naciones del mundo, y entonces vendrá el fin. El fin es Cristo. Esta es, al final, la misión de la iglesia. Es preparar el retorno de Cristo, no otra cosa. No entretenernos con nuestra alabanza y adoración, dando gloria a nosotros. No, no, no. Es preparar el retorno de Jesús como el Cristo nuevamente en nuestros días. Esto es lo que Hechos 1:8 dice también. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto es la evangelización del mundo. Claro que el Espíritu Santo nos ha dado dones, ¿verdad? Nos ha dado frutos. Claro que sí, todo eso está en la iglesia. Pero preguntemos, ¿para qué? ¿Para qué Dios envió el Espíritu Santo? Para guiarnos a toda la verdad. Entonces, ¿para qué Dios nos da dones? Para guiarnos a toda la verdad. No hay otro propósito. No es que, yo tengo el don de sanidad o de milagro y entonces voy a hacer un show para que todos vean que yo tengo el don de sanidad y milagro. No, es para preparar el retorno de Cristo, para que la gente pueda creer que Jesús es el Cristo. Juan 20:31 lo dice de esa manera. Entonces, ¿para qué quiero los dones? Para que sepan que yo puedo tener la revelación de la vida de la gente. Para que cuando yo oro, a mí se me revela lo que esa persona está viviendo. ¿Será que para eso son los dones? La Biblia dice en 1 Corintios 12, habla acerca de los dones del Espíritu. Y en realidad son 9 dones, ¿verdad? Sabiduría, conocimiento, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento, lenguas, interpretación de lenguas. Esos son los 9 dones del Espíritu. Están en la Biblia, claro. Y yo creo cada uno de ellos. En mis oraciones a veces yo oro en lenguas. En privado uso las lenguas para orar cuando el Espíritu me guía a hacerlo. Claro que sí. Muchos me han preguntado eso. Y entonces, sí, claro, podemos hacerlo. Pero, ¿de qué nos sirve todo eso si no estamos cumpliendo la evangelización del mundo? ¿De qué nos sirve todo eso si no estamos preparando el retorno de Cristo? ¿Para qué Dios nos dejó el don de sabiduría? ¿Para que yo tenga más conocimiento de este mundo que se va a acabar? ¿Para que yo conozca más de algo de este mundo o misterios de las religiones ocultas? ¿Para qué Dios me dio sabiduría? La Biblia dice que nos dio sabiduría a través de Cristo, para que lo conozcamos a Él, porque en Él se encuentra toda sabiduría del ser humano. Entonces, yo necesito esa sabiduría para conocer más a Dios. ¿Para qué me dieron el don de ciencia, el don de conocimiento? ¿Para saber qué le está pasando a una gente? ¿Para saber qué le está pasando a la otra? ¿Para que se me revele a mí el pasado o el futuro o el presente de una persona? No, es para que podamos proclamar, para que podamos conocer que Jesús es el Cristo. ¿Para qué me dieron el don de fe? ¿Para qué necesito fe? ¿Para que gane mi equipo favorito? Los del Barça perdieron ayer. Entonces les faltó fe. ¿Para qué necesito fe? ¿Para qué Dios me ha dado ese don de fe? Es para que pueda creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Para que yo pueda creer que Jesús es el Cristo. ¿Para qué necesito el don de sanidades y de milagros? La Biblia dice en Juan 20:31 que todas estas cosas que sucedieron quedaron registradas para que podamos creer que Jesús es el Cristo. Es decir, los milagros, las sanidades que Cristo hizo fueron para que la gente pudiera conocer que Él es el Cristo. ¿Para qué necesito el don de profecía? Algunos han declarado que el don de profecía es solamente dar augurios a la gente. Pero la verdad es que la verdadera profecía está en la palabra profética más segura. Y la palabra profética más segura me confirma que Jesús es el Cristo. Entonces, ¿para qué necesito el don de profecía? O de discernimiento. Voy a discernir entre esto y lo otro. ¿Para qué necesito discernir? La Biblia me enseña que el discernimiento viene para poder yo encontrarme cuando Satanás quiere engañarme y pueda discernir entre Satanás y el Evangelio.
Y entonces esto es el evangelio, esto es de Satanás, el engaño de Satanás. Para eso necesito el discernimiento, no para estar viendo si la gente tiene chamucos encima de ellos o demonios encima de ellos. Eso no es discernimiento. ¿Para qué necesito el don de lenguas? Bueno, puedo orar con el don de lengua, pero la Biblia me dice que toda lengua debe confesar que Jesús es el Cristo. Esto es lo que la Biblia dice. Toda lengua confesará que Jesús es Cristo. ¿Y para qué quiero la interpretación de lenguas? Bueno, si Dios me da la posibilidad de poder entender misterios, gloria a Dios. ¿Pero para qué? Para creer que Jesús es el Cristo. Bueno, el tiempo se me ha ido y me gustaría seguir enseñando acerca de la obra del Espíritu Santo, pero este es un tema muy profundo, así que quiero finalizar. Los 5 ministerios son dones que Dios dejó a los hombres, a la iglesia, pero los 5 ministerios de Efesios 4 fueron dejados para que se cumpla la obra del ministerio, y la obra del ministerio es preparar el retorno de Cristo. ¿O acaso es otra? ¿O es que tenemos que llevar a la iglesia a un clímax? ¿Es que tenemos que llevar a la iglesia a un punto de exaltación? No. Es que la obra del ministerio es preparar el retorno de Cristo. Para eso fueron dejados los 5 ministerios. El apóstol Pablo era apóstol y él se encargó de la evangelización mundial del Imperio Romano. ¿De qué se están encargando los apóstoles de hoy? Es mi pregunta. O los profetas de hoy. También Romanos 12 habla de otros dones, como el don de servir, el don de animar o exhortar a otro, el don de dar, el don de administrar y el don de ser bueno con otras personas. Pero ¿para qué Dios nos dejó estos dones de servicio también? En Romanos 12. ¿Por qué el Espíritu Santo trae todos estos dones? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Es que con todos estos dones podamos preparar el retorno de Cristo. De todas maneras, ningún don te salva. Aunque tengas 20, aunque llegues a tener todos los dones, ninguno te salva. De hecho, la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía todos los dones para preparar el retorno de Cristo, dice Pablo. Pero estaban divididos, estaban peleados, se estaban desviando del evangelio. ¡Qué grave! Con todos los dones para preparar el retorno de Cristo. ¡Qué terrible! Pero también el Espíritu Santo genera en nosotros el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor. Entonces muchos piensan y dicen, el amor, si es que tenemos que amarnos entre... No está hablando de ese amor. Está hablando del verdadero amor que debe entrar a nuestra vida, que se debe mostrar en nuestra vida. Es el amor de Cristo. Ese es el verdadero amor. Que haya gozo, que haya paz, que haya paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, humildad y dominio propio. Estos son los frutos del Espíritu. Gálatas 5. ¿Para qué el Espíritu Santo nos ha dado todo esto? Si revisamos los frutos, va a ser difícil que podamos decir que tenemos algunos de ellos en nuestra vida. Pero si hablamos de dones, todos quieren tener dones. Pero la Biblia dice que por sus frutos serán conocidos. Así que, mis amados hermanos y amigos, que Dios los bendiga. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y toda la obra del Espíritu Santo está encaminada a revelarnos esta verdad del Evangelio. Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Desviarnos de esta verdad es perdernos como Israel. Es rebelarnos contra el Espíritu Santo. Es entristecer al Espíritu Santo. Entonces, tengamos cuidado de no escuchar a aquel que nos habla desde el cielo. Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El próximo domingo te esperamos en nuestros 2 servicios presenciales nuevamente acá en el templo de Ministerio Jireh. Dios te bendiga. Vamos a orar para finalizar. Señor, te doy gracias porque nos has dado tu evangelio, tu palabra, Señor. Y nos muestras, Padre, que la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es revelarnos, Señor, esa verdad. La única verdad y toda la verdad. Y eso es el misterio del Cristo. Señor, te damos gracias porque podemos entender desde tu palabra que el mensaje que está desde el principio hasta el final es uno solo. Es el Mesías, el Cristo prometido.
Padre, que ese evangelio nos sea revelado a cada uno de nosotros, Señor, y que con ese evangelio podamos preparar el retorno de Cristo nuevamente en nuestros días. Oro, Señor, y bendigo a cada familia acá representada, Padre. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús, el Cristo tuyo, Señor del cielo. Oro por cada uno de ellos para que les sea revelada esta verdad y que haya paz en su corazón, Señor. Que haya paciencia, que haya mansedumbre para preparar el retorno de Cristo en nuestros días. Señor, bendícelos con los dones que has dejado y bendícelos con los frutos que has dejado, Señor, a través de tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, el Cristo tuyo, Señor. Oro todo. Amén y amén. Bendiciones. Maranata.